Seguimos hablando acerca de la creación y edición de ilustraciones y dibujos en la interfaz del Adobe Flash Professional CS5. Vamos a ver algunos ejemplos de creación y dibujo de líneas y formas sencillas. Vamos a ver primero cómo podemos dibujar líneas rectas con la herramienta de segmento de línea. Aquí tenemos un archivo de prueba llamado sin título 5 que tiene un espacio vacío en el escenario. Para dibujar un solo segmento de línea recta utilizamos la herramienta línea. Esta se encuentra en la parte superior izquierda dentro del panel de herramientas. Hay que tener en cuenta que no se pueden establecer atributos de relleno para la herramienta línea. Seleccionamos línea y a continuación vamos al menú Ventana y nos aseguramos de tener las propiedades activadas. Observe que el panel aparece en la parte izquierda. También hacemos clic en este botón llamado Dibujo de objeto. Esta herramienta nos permite seleccionar el modo de dibujo combinado o de objetos. Si el botón de dibujo de objeto está presionado, la herramienta línea estará en modo de dibujo de objetos. A continuación situamos el puntero donde debe comenzar la línea y lo arrastramos hasta donde debe terminar. Arrastramos de esta manera. Para limitar el ángulo de la línea a múltiplos de 45 grados, arrastramos con la tecla mayúscula pulsada. Enseguida liberamos el mouse y ya tenemos lista la herramienta línea con este trazado directamente en la interfaz. También podemos dibujar rectángulos y óvalos. La herramienta óvalo y rectángulo permite crear estas formas geométricas básicas y aplicarles trazos, rellenos y esquinas redondeadas. Además del modo de dibujo combinado y de objetos, las herramientas óvalo y rectángulo también proporcionan el modo de dibujo de objeto simple. Al crear rectángulos u óvalos con las herramientas rectángulo simple u óvalo simple, el Flash dibuja las formas como objetos independientes, no muy distintas de las que se crean en modo de dibujo de objetos. Las herramientas de formas simples permiten especificar el radio de esquina de los rectángulos, así como el ángulo inicial y final y el radio interior de los óvalos, mediante el inspector de propiedades. Tras crear una forma simple, modificamos los radios y las dimensiones. Para ello seleccionamos la forma en el escenario y ajustamos los controles correspondientes en el inspector de propiedades. Debemos tener en cuenta que cuando hay seleccionada una de las herramientas de dibujo de objetos simples, el inspector de propiedades conserva los valores del último objeto simple que se ha editado. Por ejemplo, cuando se modifica un rectángulo y a continuación se dibuja un segundo rectángulo. Vamos a ver cómo podemos dibujar rectángulos simples. Para seleccionar la herramienta rectángulo simple, hacemos clic en el botón que se encuentra en la parte superior izquierda. Podemos también mantener presionado el botón del mouse, tras lo cual aparecen las diferentes herramientas rectángulo simple, herramienta óvalo, herramienta rectángulo simple, herramienta óvalo simple y la herramienta Polystar. Para crear un rectángulo simple, arrastramos la herramienta rectángulo simple al escenario. Para cambiar el radio del vértice, mientras arrastramos con la herramienta rectángulo simple, también podemos presionar la tecla de flecha arriba o abajo. Cuando las esquinas tengan la redondez deseada, soltamos la tecla. Enseguida vamos a arrastrar de esta forma y luego liberamos el mouse. Con el rectángulo simple seleccionado podemos utilizar los controles del inspector de propiedades para seguir modificando la forma o especificar los controles y trazos de relleno. Estos controles del inspector de propiedades son específicos de la herramienta rectángulo simple. Aquí tenemos la opción de radio de la esquina del rectángulo. Esta opción permite especificar los radios de las esquinas del rectángulo. Podemos introducir un valor numérico para el radio interior en cada cuadro de texto. Si introducimos un valor negativo simple, este se crea como un radio inverso. También podemos desactivar el icono del candado y ajustar cada radio de forma individual. La opción de restablecer que tenemos en esta parte inferior restablece todos los controles de la herramienta rectángulo simple y restaura el tamaño y la forma inicial de la forma del rectángulo simple dibujada en el escenario. Para especificar un radio de esquina diferente para cada esquina, desactivamos el icono del candado mostrando en el área de opciones del rectángulo en el inspector de propiedades. Asimismo, cuando el candado está cerrado, los controles del radio están bloqueados para que todas las esquinas tengan el mismo radio. Y finalmente, para establecer los radios de las esquinas, hacemos clic en este botón de restablecer en el inspector de propiedades.
Para el dibujo de óvalos simples, vamos de nuevo a la herramienta rectángulo. Mantenemos presionado el botón del mouse y seleccionamos la herramienta de óvalo simple. Para crear un óvalo simple, arrastramos la herramienta óvalo simple al escenario. Y para dibujar la forma de un círculo, mantenemos presionada la tecla mayúsculas mientras arrastramos. Con el óvalo simple seleccionado en el escenario, podemos utilizar los controles del inspector de propiedades para seguir modificando la forma o especificar los colores del trazo o el relleno. En la parte izquierda observe que tenemos algunas propiedades que son únicamente establecidas para este tipo de óvalos. Tenemos el ángulo inicial y el ángulo final en la parte inferior. El ángulo de los puntos de inicio y fin de óvalo. Con estos controles podemos modificar fácilmente la forma de los óvalos y círculos para convertirlos en sectores circulares, semicírculos y otras formas creativas. Observe que podemos arrastrar, tras lo cual se va recortando la herramienta. También tenemos el radio interior. Un radio interior u óvalo dentro del óvalo. Puede introducir un valor numérico para el radio interior en el cuadro de texto o hacer clic en el deslizador y ajustar el tamaño del radio interior de forma interactiva. También puede especificar valores de 0 a 99 para representar el porcentaje de relleno que se va a quitar. Observe el resultado obtenido. Luego tenemos esta opción llamada cerrar trazado. Esta opción determina si el trazado o trazados, si se trata de un radio interior del óvalo, están cerrados. Si especificamos un trazado abierto, no se aplicará relleno a la forma resultante. Solo se dibujará el trazo. La opción de cerrar trazado está seleccionada de forma predeterminada. Y también tenemos el botón de restablecer. Este restablece todos los controles de la herramienta óvalo simple y restaura el tamaño y la forma inicial de la forma de óvalo simple dibujada en el escenario. En cuanto al dibujo de rectángulos y óvalos, para seleccionar la herramienta rectángulo u óvalo, vimos que debemos mantener pulsado el botón del ratón directamente para poder ver este menú. También podemos crear polígonos y estrellas. Para seleccionar la herramienta de Polystar, mantenemos pulsado el botón y enseguida escogemos Polystar. Enseguida vamos a arrastrar de esta forma. Y a continuación tenemos algunas propiedades específicas en la parte izquierda. En la opción Estilo podemos escoger alguna de estas opciones, como por ejemplo punteada. Y también podemos aumentar el valor del trazo de esta forma. Observe el efecto que vamos obteniendo. Vamos a seleccionar todos estos elementos que hemos creado, de esta forma, y a continuación pulsamos la tecla Delete para eliminarlos. Vamos a ver cómo podemos dibujar con la herramienta lápiz. Para dibujar líneas y formas utilizamos la herramienta lápiz de manera muy similar a cómo se emplea un lápiz para realizar un dibujo. Para suavizar o enderezar las líneas y las formas según se va dibujando, seleccionamos un modo de dibujo para la herramienta lápiz. Primero vamos a hacer clic en la herramienta lápiz que tenemos en la parte superior. Observe que aquí tenemos algunas herramientas de dibujo en el panel de opciones de herramientas. Tenemos la opción de enderezar, tenemos la opción de suavizar y la opción de tinta. La opción de enderezar nos permite dibujar líneas rectas y convertir figuras similares a triángulos, óvalos, círculos, rectángulos y cuadrados en estas formas geométricas comunes. La opción de suavizar nos permite crear o dibujar líneas curvas suaves. Y la opción de tinta nos permite dibujar líneas a mano alzada sin aplicar ninguna modificación. Vamos a escoger, por ejemplo, la herramienta enderezar. Y a continuación trazamos de esta forma. Liberamos el mouse y observe el resultado obtenido. También podemos utilizar la herramienta de pincel para pintar y agregarle color. La herramienta de pincel permite dibujar trazos similares a los de un pincel. Esta crea efectos especiales como efectos caligráficos. Seleccionamos una forma y un tamaño de pincel con los modificadores de la herramienta pincel. El tamaño de la herramienta pincel para los tamaños nuevos permanece constante, aunque se cambia el porcentaje de visualización del escenario, de manera que un mismo tamaño de pincel se ve mayor cuando el porcentaje de visualización del escenario es menor. Por ejemplo, supongamos que definamos un porcentaje de visualización del escenario del 100%,
y pintamos con la herramienta pincel utilizando el tamaño de pincel más pequeño. A continuación podemos cambiar el porcentaje de visualización al 50% y pintar de nuevo con el tamaño de pincel más pequeño. El nuevo trazo que pintemos aparecerá un 50% más grueso que el trazo anterior. Al cambiar el porcentaje de visualización del escenario, no se cambia el tamaño de los trazos de pincel existentes. Si tenemos una tableta sensible a la presión Wacom conectada al equipo, varía el grosor y el ángulo del trazo del pincel mediante los modificadores de inclinación y la presión de la herramienta pincel, aumentando o disminuyendo la presión sobre la pluma. Para esto vamos al menú de la parte superior, Herramientas, y aquí tenemos la herramienta Pincel. Mantenemos pulsado el mouse sobre modo pincel y aquí tenemos algunas opciones. La opción de pintar normal pinta sobre las líneas y rellenos de la misma capa. La opción de pintar rellenos pinta rellenos y áreas vacías y no afecta las líneas. La opción de pintar detrás pinta en las áreas vacías del escenario con la misma capa, sin afectar ni a las líneas ni los rellenos. La opción de pintar selección aplica un nuevo relleno a la selección cuando se selecciona un relleno en el color control de relleno en el cuadro relleno en el inspector de propiedades. Equivale a seleccionar un área rellena y aplicar un relleno suave. Y también tenemos la opción de pintar dentro, que pinta el relleno en el que se inicia un trazo de pincel y nunca pinta sobre las líneas. Si el trazo comienza en un área vacía, el relleno no afecta a ningún área rellena. Vamos a escoger por ejemplo pintar normal. Y a continuación trazamos de esta forma. Observe el resultado obtenido. También podemos modificar, creando más líneas y más trazos. Observe cómo se van suavizando directamente en el flash. Recomiendo que practique con estas herramientas que hemos revisado para que se familiarice con su uso, cambiando cada una de sus propiedades y sus colores mediante trazados, estilos y escalas diferentes.